Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por que tú nos hablas. Solamente esperas un corazón dispuesto a escucharte y eso es lo que venimos a hacer, a tener nuestro corazón dispuesto a que tu palabra llegue, a que tu palabra penetre nuestro ser y no solamente escucharla, sino cambiar nuestras vidas. Señor, dirígenos para que podamos aprender de lo que nos quieres enseñar hoy, que tu palabra nos nutra y que sea nuestro vivir, no solo hoy, no solamente durante este estudio, sino por el resto de nuestras vidas y hasta que estemos contigo en la eternidad. Dirígenos en este estudio, que tu Espíritu Santo esté dirigiéndonos, mostrándonos la verdad, que es tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, repasando lo que habíamos hablado la semana pasada, estábamos leyendo Santiago, ¿verdad? Santiago era el hermano de Jesús, conocido también como Jacobo. Es muy bonito como él empieza saludando a toda la diáspora de las 12 tribus, porque hace referencia a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. ¿Y por qué diáspora? Porque ellos fueron dispersados durante la conquista de Babilonia al pueblo de Israel. Eso, Maripili, bienvenida. Todo chévere. No, no vale, tranquila, no hay problema. Solamente me tienes que responder más o menos cuándo fue la diáspora de Israel. ¿Lo hemos dicho? Ay, alrededor del 600 antes de Cristo. Ese fue Judá. Ese fue Judá. La diáspora fue antes con el hijo de Salomón. Exacto, son diferentes diásporas, pero división del reino. Exacto. Fue Sí, con Roboam. Me quedé mucho con la pregunta de Dani esta semana, con Roboam, exacto. El hijo de Salomón. Y bueno, estábamos hablando sobre también el tema de las pruebas, ¿ok? Que las pruebas eran algo que no es si nos van a llegar las pruebas, sino que las pruebas van a estar. Las pruebas siempre van a estar y siempre van a formar parte de nuestra vida. Primero porque estamos en un mundo caído por el pecado y las dificultades forman parte de esas consecuencias del pecado. Pero lo bueno, lo bonito, lo bello de esto es que se cumple lo que dice Romanos 8:28, que es todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y entonces estas pruebas que podemos ver como algo negativo, estas pruebas que podemos ver como algo realmente lo es algo difícil, realmente Dios lo utiliza para trabajar en nosotros. Lo utiliza para que sea realmente algo bueno, para que podamos acercarnos más a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto donde tenemos que llegar. Entonces, la semana pasada quedamos hasta el versículo 7. Voy a releer rapidito desde el verso 4, ¿verdad? Que dice: mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ok? Habíamos estado hablando de esto y habíamos quedado en que la duda era el antónimo, era lo contrario a la fe, porque la fe es confianza. Cuando nosotros dudamos, y no quiero que veamos como la duda como algo negativo, la duda siempre va a formar parte de nosotros, porque por eso Dios nos hizo seres pensantes, seres racionales, que eso forma parte de la imagen de Dios en nosotros, esa capacidad de razonar, de querer entender las cosas. Pero la duda tiene que ser solamente un impulso para acercarnos más a Dios, nunca una razón para alejarnos. Entonces él aquí cuando habla de duda, no está hablando como que, bueno, voy a empezar a cuestionar las cosas y a pensar y a procesarlas, sino en la falta de confianza en Dios. Entonces,
Si la confianza es la fe, lo que nosotros estamos esperando, la duda es eso contrario, eso que dice, no voy a confiar en Dios, es desconfianza en Dios. Y ahí Dios te dice, berro, pero si tú no confías en mí, que te creé, que te prometí sostenerte, que sabes que soy fiel porque cumplo todo lo que digo, entonces yo no te voy a apoyar, no te voy a dar la sabiduría, porque tú me estás pidiendo creyendo que no lo puedo hacer o creyendo que no lo voy a hacer. Entonces en el verso 8, ¿lo puedes poner, Bella? El verso 8. ¿Sí? Ok. Y el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hablamos de un hombre de doble ánimo, es esta persona que duda, esta persona que está entre ir y venir de las cosas. Una persona de doble ánimo es una persona que pudiéramos definir como alguien tibio. ¿Por qué? Porque es esa persona que sabe quién es Dios, que sabe todo lo que puede hacer Dios, pero justamente es ese contrario a lo que nos están diciendo aquí, que es una persona sabia. Una persona sabia es una persona que tiene disciplina, que disciplina su carne, que disciplina su debilidad para acercarse a Dios. En cambio, una persona de doble ánimo es aquella persona que se deja llevar entre el ir y venir de cualquier cosa que le digan, de cualquier cosa que él vea. Y algo que he estado pensando es justamente que, y lo hablé en la clase dominical de los adolescentes, hay dos elementos, que es el ser y el deber ser. ¿A qué hago referencia aquí? El ser es las cosas que son, y el deber ser es aquello que tiene que cumplirse, que debería ser. Y C.S. Lewis, el escritor de Narnia, en un libro llamado Mero Cristianismo, él hace un análisis increíble que define estas personas de doble ánimo. Él dice, los seres humanos son seres que están como trastornados, están demasiado enfocados en el honor, el juego limpio, en hacer las cosas correctas. Pero lo segundo es que es increíble que no lo hacen. Es decir, tenemos una obsesión mental, moral, de tenemos que hacer las cosas correctas, pero cuando llega el punto, cuando llega ese momento, no hacemos lo que es correcto, no se hace lo que se debería hacer. Sí, que cuando nos corresponde a nosotros llevarlo a la práctica, se queda en la teoría nada más. Exactamente, y lo vamos a ver más adelante durante el estudio de Santiago, porque justamente Santiago es bello, porque es muy práctico, es esa cuestión de no hay práctica sin teoría, pero la teoría sin práctica no tiene efecto, no tiene funcionalidad. Entonces cuando él habla aquí del hombre de doble ánimo, es esa persona que tiene esa naturaleza de querer estar en ambos mundos. Yo voy a la iglesia los domingos, yo voy y escucho la palabra, pero no dejo de coquetear con las cosas que el mundo me quiere mostrar y que me quiere alejar de Dios. Es decir, él quiere estar bien con ambas partes. ¿Me hago entender? Entonces él agarra y el término que usan en griego, no me acuerdo exactamente cuál es, él habla sobre dos almas. Este versículo habla sobre dos almas. Sí, un alma dividida. Un alma dividida. Entonces, tengo una parte de mí que quiere estar bien con Dios, pero también tengo otra parte que quiere estar bien con lo que me enseña el mundo, con lo que es incorrecto. Entonces, son esas personas que dicen, no, yo creo en Dios, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, pero en el momento en el que me toca hablar con una persona, por ejemplo, de la comunidad LGBT, ahí yo considero que no, tú puedes hacer lo que quieras y estás bien. Cuando la palabra misma me dice que no está en lo correcto. Entonces, soy una persona que se deja llevar por cualquier doctrina, por cualquier idea que me llegue. Entonces, voy a la iglesia y escucho la palabra y gloria a Dios. Pero cuando voy al mundo y me toca reprender a alguien que, por ejemplo, está agarrando algo que no debe,
no lo hago. Eso es una persona de doble ánimo. Eso es lo que él hace referencia aquí. Estoy coqueteando con el mundo al mismo tiempo que quiero la salvación porque estoy sentado en una iglesia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, continuemos. Dani, ¿puedes leer el 10, por favor? Sí. El 10 dice, pero el que es rico, el 10 seguro, Digo, el 9. el 9. Ujú. Sí, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ok. Emily, ¿puedes leer el 10? Ujú. ¿No lo lees? Ve, ya léelo, por favor. Ok. El 11, porfa, Maripili. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok. A mí me parece full interesante el Santiago en el aspecto de cómo maneja el, digamos, el discurso que utiliza, la escritura que utiliza. Porque empezamos presentándonos, luego pasamos por las pruebas, luego pasamos por el tema de la sabiduría y de repente él nos sale con el hermano que es de humilde condición y el hermano que es rico o tiene capacidad monetaria. Y tú dices, ya va, ¿cómo yo conecto o cómo tengo conexión en todos estos temas? Lo hermoso es que la Biblia es dirigida por el Espíritu Santo y todo tiene una razón de ser. Y cuando hablamos en este tema de el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, a mí me encanta porque es como, ¿cómo es eso de que el pobre se tiene que exaltar? ¿Cómo es eso que el pobre, que la gente en el mundo lo vería como que ya va, pobrecito, ¿quién es este chamo o esta persona? No tiene nada de que estar feliz. Y, y lo asocias a este tema anterior que es gloríese durante las pruebas. En el momento de prueba, gloríese. Y hace referencia a que no depende esa exaltación de sí mismo. Esa persona que es pobre no se exalta a sí mismo porque tenga mucho, sino porque su dependencia es en totalidad a Dios. Toda la provisión, toda bendición viene de Dios, no viene de sus propios esfuerzos. Y está haciendo un llamado a que la persona, humilde en este caso, sea sabia, porque está diciendo, mira, tus riquezas, está bien, puede que tengas riquezas aquí o no, pero tus riquezas importantes, las riquezas que tú tienes que conseguir, no son las físicas, que en los evangelios lo vemos como que no hagan riquezas en este mundo, que se los lleva el hollín y se lo comen las polillas, sino las riquezas que ustedes tienen que buscar son las riquezas que se hacen en el reino de Dios, esas riquezas que son para la eternidad. Y en el 10 él dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y justamente sigue con esa relación, con esa analogía, esa correlación entre el sabio y el necio. En este caso él hace una relación a que esa persona rica va a ser necia porque su confianza no va a estar en Dios. Su base, su roca, no es Dios, sino que en lo que él confía es en sus capacidades y en el dinero que él tiene. Y en el 11, él continúa y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Él aquí está haciendo referencia a Isaías, si no me equivoco, ¿cierto? Isaías 40. Sí. Y él lo que está hablando es, todo eso que el rico tiene, todo el rico eso en el que el rico se basa para tener confianza,
no es más que algo temporal, es algo que se va a marchitar porque su confianza no está en Dios, su confianza está en lo material, en lo que él puede conseguir, en las influencias que puede mover. Pero cuando llega el momento importante, la confianza va a estar en quién. El pobre, en general, más pobre no puede ser, aunque suene rudo. Pero el rico, cuando su confianza no está en Dios, cuando sea pobre, no va a tener dónde sostenerse, no va a tener en dónde agarrarse para seguir adelante. ¿Se entiende? Totalmente. Hay dos aspectos aquí, Lucho, que primero que el Santiago cita y como que le da un poco de explicación a lo que dice Isaías. Isaías lo dice muy poéticamente, dice, todo hombre es como hierba y la gloria del hombre, o sea, el reconocimiento, los triunfos, las victorias del hombre es como la flor de la hierba. Es como muy poético. Imagínense eso, como si la humanidad es como la hierba. ¿Qué es la hierba? Bueno, el pasto. Y surgen flores, y es lo que resalta a la vista, que no es lo que resalta de los hombres, sus victorias, sus triunfos, sus glorias. Entonces dice, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Dice, sécase la flor, marchítese la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es la analogía de cuán fácil como seres humanos ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en otro lugar que no sea Dios cuando nos sentimos prósperos o crecemos, que es parte de lo que el espíritu de Santiago aquí quiere transmitir. No se trata de sean conformistas y mejor es ser pobre, ¿no? Porque en los evangelios Jesús dice que los ricos muy difícilmente entran en el reino de los cielos, pero no es por el dinero. El problema está en el corazón que se aferra al dinero porque empieza a confiar más en sus capacidades, en lo que el dinero le provee como estabilidad, como ocurre algo, bueno, no importa, yo puedo resolver, tengo dinero. Pero el pobre está más cerca de confiar en Dios que el rico porque tiene riquezas, pero hay muchos pobres que son sumamente orgullosos y están lejos de Dios y confían en lo poquito que tienen o confían en que algún día tendrán más. Porque el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Es el corazón de la persona en qué realmente está confiando. Y por eso la confianza se demuestra a lo largo del tiempo en las dinámicas de la vida que son distintas. Hay momentos donde sientes que tienes mucho, hay momentos donde sientes que no tienes nada, hay momentos donde te sientes que te vales por ti mismo y puedes ayudar a mucha gente y hay momentos donde tú sientes que necesitas que todo el mundo te ayude. Porque los seres humanos somos así, independientemente de la capacidad económica. Pero la pregunta es, a lo largo del tiempo, en esos dos escenarios, ¿en quién realmente está tu confianza? ¿Estuviste pleno? ¿Descubriste tu felicidad, tu propósito en Dios en la variedad de situaciones en las que te encontraste o dependías de lo que podías obtener en tus manos? Y por último, a mí siempre me ha interesado mucho la manera en la que Jesucristo hablaba de la pobreza. Primero porque él hablaba, todo lo que decía obviamente era verdad, pero no enfrentaba la pobreza como nosotros enfrentamos la pobreza, que muchas veces colaboramos con la pobreza porque sentimos como un peso de culpa. Decimos, bueno, yo tengo más y el pobrecito no tiene nada, imagínate. Yo que me estoy quejando porque quiero mejores zapatos y este no tiene ni siquiera unas cholas para caminar en la calle, no tiene manera se anda descalzo. Entonces uno ayuda muchas veces por lástima, pero Jesús no caminaba por lástima, sino por compasión. Y la manera de mirar a los pobres en la Biblia es como, para mí lo resume cuando los discípulos de Juan llegan a donde Jesús y le preguntan, mira Jesús, ¿eres tú el Mesías realmente o hay que esperar a alguien más? Y entonces él le dice, bueno, díganle a Juan lo que ustedes ven. Los cojos saltan, los ciegos ven, los paralíticos andan. Y entonces él dice, la última frase que dice es muy interesante porque dice, y a los pobres es predicado el evangelio. O sea, las buenas noticias están llegando a los pobres, porque eso es parte de las profecías mesiánicas
y es el corazón de Dios. Ok, hay gente que está muy deprimida a nivel social, hay gente que está muy rebajada en el mundo y que ha vivido injusticias desde que está en el vientre de su madre, pues que vive muchas injusticias y Dios tiene un cuidado especial para darles la oportunidad de que pongan su confianza en Él, independientemente de las finanzas, que su confianza, como dice Lucho, que no sea como una veleta, dependiendo del tiempo, dependiendo de la circunstancia, confío o no confío, sino que puedan estar allí. Y por eso es que en la iglesia cristiana evangélica la mayoría de las personas que llegan a creer y a confiar en Dios son de estratos sociales bajos a nivel económico, zonas deprimidas. Y no es que está mal, está bien, porque son personas que están más sensibles, son más vulnerables a entender su necesidad del Evangelio, de Cristo, pues de poner su confianza en Él. Ahora, obviamente, mucha gente con dinero tiene que reconocer a Cristo, van a conocerlo porque no se trata de si tienes o no tienes, se trata de cómo está tu corazón ante lo que tienes o ante lo que no tienes. Exactamente. Hay una cantante rusa, no me acuerdo el nombre de ella. Que ella no es creyente, pero ella tiene una canción que me parece full interesante, que dice, nadie se ríe de Dios cuando está en un hospital. Nadie se ríe de Dios cuando estoy en guerra y hay bombas cayendo a mi lado. Nadie se ríe de Dios cuando hay una emergencia familiar y no hay nadie quien la atienda. Y es increíble porque justamente es lo que estamos hablando, esa confianza que puedo tener en el dinero, por ejemplo, si al final es algo que no va a sumar nada a mi vida, que no sirve de nada, porque en el momento importante como estos, no voy a depender del dinero. Ok, ¿de qué me sirve $1.000.000 si a mi lado están cayendo bombas? ¿De qué me sirve $10.000.000 si yo o mi familia o un familiar con un cáncer terminal? Puedo tener todo el dinero del mundo, pero al final la dependencia tiene que ser a Dios, no tiene que ser al dinero, porque ese dinero, no puede pagar los mejores médicos, pero la vida la da y la quita Dios. Dios pone y Dios quita, punto. Lucho, referente a eso, yo escuché, no sé si será cierto, pero sabes que la gente inventa muchas cosas, que cuando murió Alejandro Magno, alrededor del año 300 antes de Cristo, ¿saben quién fue Alejandro Magno, verdad? El emperador griego más grande de esa el que época. hizo caer al imperio persa. Entonces, Alejandro Magno, bueno, recibe ese nombre Magno porque era el grande, Alejandro el Grande. Él murió a los 33 años y dice que él había dicho supuestamente que cuando muriera, por favor, hicieran que el sarcófago en el que lo iban a pasear antes de enterrarlo, tuviera unos orificios a la altura de sus manos para que pudieran salir fuera. Y entonces, una de las cosas principales que él quería transmitir es, según esto que leí, es que no importa cuán grande tú hayas llegado a ser en esta vida, cuando te vayas, ni los mejores médicos, aunque seas el dueño del mundo y de la mayor ciencia que había en aquel momento, te van a poder curar. No te vas a poder llevar nada de lo que tienes aquí en la tierra, te vas con las manos vacías. Entonces me parece bien interesante porque es todo eso que tú estás diciendo. Muchas personas han llegado a esa conclusión, pero lamentablemente muy pocos llegan a conocer lo que es la verdadera confianza en Dios. Que Exacto. obviamente Alejandro Magno, desconocemos los pormenores, pero muy probablemente no llegó a conocer en quién sí debió poner su confianza. Exacto. ¿Sí? ¿Todo bien? Chévere, podemos continuar. Entonces, que llegamos a una de mis partes favoritas de... Realmente todo Santiago es bellísimo y me encanta todo, pero aquí llegamos a una parte que me parece bellísima porque también forma parte de lo que yo viví. ¿Ok? Vamos con el versículo 12, que dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a pararnos de una vez en ese mismo versículo que de verdad tiene demasiado poder. demasiado. A mí me encanta
que primero él empieza con bienaventurado, donde antes habíamos visto la palabra bienaventurado. ¿Alguna idea, Maripili? ¿Dónde? En la Biblia, en la bienaventuranza, Sí, claro, en la Biblia, en la bienaventuranza. en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Ujú. Mateo 5. Mateo 5. Y me encanta porque así empieza el Sermón del Monte, bienaventurado. Vamos a leer rapidito las bienaventuranzas para hacer como una relación entre ambos. Y van a ver que justamente se relaciona a todo lo que hemos venido hablando también. Ujú. Ok, esto es en Mateo 5, empezando por el verso 3. Las bienaventuranzas empiezan en el verso 3. ¿Ok? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y algo que me encanta es que aquí en Santiago, él está haciendo como, en un resumen, todas las bienaventuranzas, porque si vemos y analizamos las bienaventuranzas que dice Jesús en el Sermón del Monte, vemos que ninguna empieza como bienaventurado el millonario que está en su Ferrari, o bienaventurado aquel rey que tenía 1000 esposas. No, siempre es bienaventurado aquel que está pasando por pruebas, que está sufriendo porque tiene sed y hambre de justicia. Y el más bello, que a mi parecer, es que lo vituperen, es decir, que lo rechacen por el nombre de Jesús. Porque justamente de todos ellos es el reino de los cielos, es justamente ese tema de, mira, ustedes que están soportando las pruebas, y el detalle es ese, hay que soportar la prueba, hay que resistirla, hay que mantenerse firme por muy fuerte que venga el viento, por muy fuerte que nos intenten llevar las olas, vamos a estar bien parados siempre que estemos parados en la roca que es Cristo. Cuando durante las pruebas, todo ese mover, no me deje llevar por todo ese mover que intenta quitarme de la verdad que es Cristo. Y porque dice, porque cuando hayan resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y es justamente hermoso porque muchas veces pensaban como, mira, no, Jesús se dice el Hijo de Dios, pero no es Dios. Luego, no, Jesús sí se dice Dios, pero Dios no puede ser como Jesús. Y aquí en Santiago me encanta porque justamente es lo que Jesús prometió al final de las bienaventuranzas. No sé si ven como la conexión entre ambas. Y es bellísimo porque, mira, Santiago, que no estuvo todo el tiempo con Jesús, sí estuvo en el Sermón del Monte, y eso lo marcó de tal manera que dijo, ok, él nació de la misma madre que yo, crecí con él, seguramente o me hizo bullying o le hice bullying en una relación de hermandad, sana obviamente de hermandad. Bueno, entonces ya no sería bullying. Sí, chalequeo. Pero tuvieron esa relación y eso lo marcó tanto que él dijo, no, ya va, él pudo haber nacido de la misma madre que yo, pero él es Dios. Él es más grande que cualquier otro. Y en la carta él lo hace notar. Me parece bellísimo eso que es, lo conocí, lo vi como un hermano,
Seguramente me costó verlo y analizarlo como, ¿qué es esto que me estás diciendo que eres Dios? Pero hizo cambiar su vida de tal manera que, wow, ese sermón quedó grabado en el corazón de Santiago. Y así mismo deberíamos tener nosotros grabados esas bienaventuranzas. En el momento de la prueba, vamos a resistirla. Pero lo bello es que no la vamos a resistir por nuestras propias fuerzas, porque nuestra confianza no está en nosotros, sino que está en Dios. Está en aquel que creó todo, está en aquel que hace las cosas inamovibles y las cosas que puedan moverse. Él hace todas las cosas y nuestra confianza está en ese que creó todas las cosas. Sí. Nuestra confianza está en aquel que no permite que seamos más tentados, o sea, que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Exactamente. Nuestra confianza está en aquel que junto a la prueba también nos da la salida. Exactamente. Y en aquel que no permite que seamos tentados, o sea, no solamente más allá de lo que podamos resistir, sino que hay un nivel, humanamente hablando, que no puede traspasarse alrededor de nuestra vida si ponemos nuestra confianza en él. Obviamente la gente en el mundo no sabe en qué tropieza porque vive en oscuridad. Entonces, la gente no sabe, vive de prueba en prueba y para ellos eso es la vida. No hay otra forma de vida. Es simplemente una tribulación tras otra y bueno, está tratando de sobrevivir como si fuera alguien que se está ahogando en una playa, nada más. Está ahí tratando de sobrevivir, pero no hay como un enfoque, vale la pena sufrir esto porque hay algo más, hay algo que hace que valga la pena. Es lamentable, pero la mayoría de la gente vive así. Entonces en el Evangelio podemos entender que hay un para qué detrás de cada proceso. Exactamente. Y me gusta full porque dice, el varón que soporta la tentación. Y lo que vemos es como que la tentación es algo que es muy, muy difícil de soportar. Realmente es demasiado difícil soportar el querer gritarle a alguien cuando me está llevando la contraria o me está insultando. Es muy difícil soportar la tentación cuando tengo deseos hormonales que no puedo controlar. Y él está diciendo aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque soportar la tentación es morir a la carne, es morir a ti mismo. A los impulsos. A los impulsos. Entendiendo que tu diseño original no es caer ante esos impulsos, caer ante esa tentación. Tu diseño original es dar gloria a Dios. Y en toda prueba, en toda tentación, es una lucha. Justamente lo estaba hablando el mismo domingo, porque Dios conecta todas las cosas. Cuando estamos a punto de hacer algo malo, a punto de caer en tentación, todas las personas, y se lo juro, la primera vez, todas las personas les va a pasar por el cerebro, por la mente, un momentico que va a decir, va a ser un chispazo de, ya va, yo debería estar haciendo esto. Ya va, esto que voy a hacer no está bien. Y aunque lo veamos normal, porque todos hemos vivido eso, todos hemos pasado eso, quiero que entendamos el peso que tiene ese segundo antes de caer en la tentación, ese segundo antes de caer en hacer el mal, porque eso es una batalla espiritual. Esa es nuestra carne, nuestro propio deseo, y más adelante en Santiago también vemos que viene de nosotros, nuestro propio deseo y la conciencia que Dios nos dio, la guía del Espíritu Santo diciendo, ya va, tú vas corriendo y te hacen un jalón hacia atrás. ¿Seguro que quieres hacerlo? Y cada vez que caen en la tentación estamos perdiendo una batalla espiritual. Porque estamos intentando soportarlo a partir de nosotros mismos, no a partir del Espíritu Santo, no a través del poder que Dios nos dio. Así es. ¿Sí? Vamos con el verso 13, porque viene todo conectado. ¿Vas a decir algo? Sí, porque dice, cuando haya resistido la prueba, me gusta mucho porque más adelante nos da una clave, claro, está mucho más adelante, por eso la voy a decir de una vez. Lo dice en el 4.
una de las cosas que principalmente Dios nos pide que hagamos frente a las pruebas, frente a esta batalla que Lucho está comentando, es que lo que Él espera de nosotros es que resistamos al diablo. O sea, Él nos va a atacar, nos va a fastidiar y uno tiene que resistir, aguantar. Como aguanta la pela. Sufre el agravio, sufre la situación, está bien, yo sé que es difícil. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. O sea, hay que aguantar un poquito, hay que tener un poquito de temple y aguantar el momento de la prueba, porque va a haber esa resistencia. Y esa resistencia nos va a hacer aumentar en crecimiento espiritual. Integralmente nos va a hacer crecer emocional, espiritualmente. Es como un gimnasio, necesita resistencia. Una pesa que no te pesa y la levantas 1000 veces, no haces casi nada. Pero si hay una pesa que te pesa mucho y la logras levantar 5 veces y después vas y poco a poco vas a tener más resultados, porque eso es lo que hace la prueba, la resistencia para obtener un resultado es buena. Entonces, tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros, es lo que dice más adelante. Aquí dice, cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vuelve otra vez, define el amor no como algo romántico, etéreo, de declaraciones, de poemas, de canciones muy bonitas, de momentos, sino que está hablando de obediencia, de que los que realmente aman a Dios se caracterizan por ser personas que resisten pruebas y crecen en medio de ellas. Exacto. Bueno, yo, con respecto al tema del amor, yo siempre he visto el amor como un sacrificio. Es el sacrificio que tomo en mí mismo por el bien de alguien más, por el bien del otro. Y, por ejemplo, Dani y Carla que tienen a Caleb y de repente en la noche están cansados y quieren dormir y realmente tienen todo el derecho a dormir y a descansar porque se agotaron. Pero Caleb empieza a llorar. Lo primero que ellos van a hacer es levantarse y buscar calmarlo. No calmarlo porque no porque es un trabajo, que bueno, sí lo es para ellos, es una responsabilidad que hacen con mucho amor. No porque quieran detener ese llanto porque les fastidia, sino porque es el deseo de detener el sufrimiento del otro. Todo nuestro movimiento, todo nuestro andar es realmente por aquello que amamos, por aquellos que realmente nos mueve, que es el motor de nuestras vidas. Entonces, si Caleb llora, ellos van a sacrificar ese momento de sueño, van a sacrificar esos minutos o esas horas para calmarle el dolor que está sufriendo Caleb en ese momento, ya sea hambre, ya sea lo que sea. Pero el mover de ellos es sacrificarse a sí mismos por el bien del otro. Aquí sucede lo mismo. Yo estoy sacrificando mis deseos, yo estoy sacrificando mi satisfacción momentánea que me puede generar estar con alguien más, que no sea mi esposa, el liberarme de un problema que alguna mentira me haga hacer. Yo estoy sacrificando eso por amor a el otro. En este caso, ¿el amor a quién? A Dios. Porque yo sé que las tentaciones, caer en las tentaciones, lo que hace es desmeritar el sacrificio que hizo Jesús en mi vida. Y degradarnos. Degradarnos. El pecado nos degrada, nos distorsiona. Sí. Sí, es interesante eso que dice Lucho, porque realmente no pecamos porque lo amamos a Él, pero también porque confiamos en su palabra, que nos dice que el pecado nos va a destruir, aunque parezca muy bonito, que parezca inofensivo y que parezca que trae algún tipo de beneficio, confiamos en ese amor que tenemos, esa relación con Dios, que no vale la pena dejarse llevar, vale la pena más bien resistir y sufrir esa tentación, resistir esa prueba, porque Dios nos va a recompensar.
Entonces aquí habla de como una recompensa eterna, una corona, dice una corona de vida Una corona de vida. Ujú. que él ha prometido a los que le aman. Entonces, bueno, Sí, y volviendo un poquito al tema que había comentado hace ratico del ser y el deber ser, lo pensé ahorita, porque es bello el aspecto de que nosotros manejamos un pensamiento de que yo debo hacer esto para hacer esto. Si yo quiero ser un futbolista, yo debo jugar fútbol. Si yo quiero ser un cocinero, debo cocinar. Es decir, el hacer las cosas me hacen ser algo. Pero lo bello de nuestra vida como cristianos no es que yo debo ser bueno para ser cristiano, sino porque yo ya soy amado, escogido y salvo, voy a hacer esto. Usualmente es un deber ser para finalmente llegar a ser. Lo hermoso de nuestra relación con Dios es, yo ya soy, y al serlo, debo hacer esto. Yo no resisto la prueba para ser salvo y ser más cristiano. No, como ya yo soy salvo, como yo ya soy escogido, como ya yo soy amado, yo debo resistir la prueba. yo voy, sí, así es. No sé, bellísimo. Me emocioné. Vamos a seguir para el verso 13. ¿Lo lees, Dani, por favor? Sí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bella, el 14, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia es atraído y seducido. Ok, el 15, Carlita. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Maripili, el 16. Amados hermanos míos, no erréis. Ok, voy con el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18, Dani, por favor. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Exacto, vamos. Lo leí completo para hacer como una idea general, porque ya vamos a ir terminando Ok. y poder continuarlo la semana que viene. Pero vean lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, la tentación no viene porque Dios nos hace, nos hace llegar la tentación. Es decir, Él no es el origen del mal. Y nosotros cuando estamos en pruebas, en general vamos a decir Dios, porque a mí. ¿Cierto? O incluso desde Génesis. No, Dios, yo pequé por la mujer que tú me diste. Tenemos una naturaleza de querer culpar al otro, y en los momentos donde no vemos a un culpable a nuestro lado, el culpable más fácil es Dios. Y aquí Santiago les está diciendo, no, ya va, ya va. Ese deseo que ustedes tienen por naturaleza, ese deseo de querer culpar a alguien, no lo dejen, no se dejen llevar por él. Porque aquí él lo dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, por nuestra propia naturaleza humana, por nuestro propio ser, es donde caemos al pecado. Lo vemos cuando Jesús se lo dice a los fariseos. No es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Viene del corazón, viene de nuestro propio ser, viene de nuestro propio deseo. Y me encanta porque muchas veces siento que le damos mucha más fuerza a Satanás de la que realmente tiene. Al final el pecado no viene porque Satanás te obligó a cometer el pecado, sino porque él te puso la tentación ahí y tú por tu propia naturaleza caíste en esa tentación y cometiste el pecado. Exacto.
Él se vale de nuestra naturaleza caída para proporcionarnos la trampa correcta para Exactamente. Él, ¿no? Para Él, pero no es Dios. Eso es muy importante porque la gente a veces le genera desconfianza, como el tema aquí es la desconfianza, la duda. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que haya tanta hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia, el dolor? Porque si Dios es verdad, entonces la duda carcome la fe y acaba con la confianza en Dios. Entonces, cuando pasamos por pruebas, es imposible. O sea, la manera en la que vemos a Dios debería ser mucho más cercana a como Él es, porque las pruebas nos van a revelar su carácter también, nos van a revelar alguna faceta, no es solamente el enemigo tomando el control y dañándonos, sino que entonces Dios también se manifiesta, algo de Dios se manifiesta allí. Y recuerdo en varias ocasiones, por lo menos en el momento en el que la fe de Abraham fue probada, o sea, Exacto. él conoció una revelación de Dios, conoció a Jehová Jireh, Jehová se proveerá. En los días en los que Gedeón estaba moliendo el trigo escondido en una cueva, eso no se Exacto. hacía sino al aire libre. Bueno, se le revela quién, Jehová Shalom, Jehová es mi Mi paz. paz. En medio de él estaba escondido porque temía a los madianitas. Entonces, dependiendo de qué tú estás viviendo, de dificultad, Dios también envía su provisión para sostenerte en esa prueba y es más de su revelación. O sea, al final lo que más necesitamos es más de su revelación para que nuestra confianza en Él crezca lo suficiente para que pasemos airosos esa prueba. Exactamente. Y algo que justamente lo estás hablando con estos, digamos, héroes de la fe, ¿verdad? Es que una característica que ellos tienen en común es que Dios les ponía la prueba, Les permitía les hacer permitía prueba. vivir la prueba. Y Abraham le puso la prueba, ve y sacrifica A a Isaac, Isaac. Este, al hijo al al que hijo, amas. exacto, al hijo al que amas. Y algo que tienen en común es, ellos no dudan de Dios. Es decir, obviamente les cuesta. Sí. Gedeón dudó. Le dijo, bueno, Gedeón dudó. Señor, si esto realmente es tuyo, el vellón, que parezca de una manera, y después entonces dame otra confirmación. O sea, Exacto, siempre está allí, pero digamos, siempre estuvo el deseo de que Dios respondiera, o sea, de buscar a la fuente, por lo menos esa exacto. confirmación que ellos necesitaron y Dios Sí. fue gentil Y y se las no, dio. y no querer culpar a Dios, sino, está bien, se me hace difícil, pero igual mi confianza va a estar en Dios. Veámoslo también con Job, ¿saben? Job pasó una cantidad de pruebas directamente hasta que Dios se le apareció y dijo, ya va, tú no sabes nada, yo soy el creador de todo, tu confianza debe estar en mí, no en la casa que te di, en los hijos que te di, en todo el ganado que te di. Que Santiago establece bases doctrinales aquí, dice, no, vamos a poner todo en perspectiva, está bien, vienen pruebas, las pruebas son necesarias, Dios las utiliza para redimirnos y hacernos crecer, pero no es Dios el que te está probando, no es Dios, o sea, no es Dios el que te está tentando, o Exacto, sea, Dios utiliza la prueba o la canaliza, digamos, él cuida del ambiente que genera la prueba en nuestra vida para que no sean, es como yo lo comparo mucho con estos lugares donde se cosechan, se siembra y se cosecha, que es invernaderos, que entonces cuidan la humedad, los niveles de sol, o sea, hay cosas especiales que se dan allí que necesitan un cuidado específico en las plantas. Y vale la pena, pues los cultivos sobre todo en los climas invernales, es controlar. Entonces yo veo que Dios de esa manera muestra su amor en que el enemigo viene con todo y si pudiera arrasar con nosotros nos arrasaría, pero él no lo deja llegar más allá de donde tiene que llegar, entonces él funciona como ese invernadero, como esa protección que canaliza el nivel de intensidad, de prueba, de calor, de sufrimiento que vamos a experimentar en el proceso para obtener un mejor resultado.
lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, Dios lo utiliza para levantarnos más alto. Exactamente. Y bueno, para ir terminando, es justamente en el versículo 17 y 18 es justamente habla sobre lo contrario a la idea que nosotros tenemos por naturaleza. Dice, nuestra naturaleza va a decirnos, la prueba, la tentación viene de Dios y Dios me está haciendo pasar, porque a veces lo podemos ver así, en una escala de blanco y negro, de Dios me lo está haciendo pasar porque Dios es malo. Y a veces estamos tentados a caer en eso. Con el animismo, la cultura animista. Exactamente. De ver que los dioses están en nuestra contra, entonces las culturas orientales y asiáticas, ellos, ¿qué pensaban? Bueno, mira, los dioses, incluso los griegos, los dioses están peleando y entonces nosotros sufrimos y somos las consecuencias de eso. Los Hay un maremoto porque Poseidón está peleando en la guerra de Troya y ese tipo de cosas. Sí. Pero justamente en el verso 17 y 18 es lo contrario. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y es justamente, nuestra naturaleza nos va a llevar a desconfiar de Dios, porque a nosotros no nos gusta sufrir y buscamos un culpable siempre. Entonces, llega a este punto donde Él nos dice, eso que tú crees de Dios es justamente lo contrario a lo que es Él. Él te va a dar toda buena dádiva, Él te va a dar un regalo para que puedas seguir adelante, para que puedas superar esta prueba. Y la prueba más grande es el regalo que nos dio a Jesús. Jesús, Dios mismo, bajó de los cielos, bajó de lo alto, como está diciendo aquí, se entregó para darnos vida eterna. Es el amor más grande y es toda buena dádiva que viene del Señor. ¿Sí? Vamos a dejarlo por aquí. Ya se nos está haciendo corto el tiempo. Sí, una última cosa, ese versículo 15 a mí me gusta mucho porque da como el orden de las cosas, cómo nosotros llegamos a pecar, no es de buenas a primeras, como decía Lucho, nuestro enemigo no es solamente Satanás, nuestro enemigo muchas veces somos nosotros mismos, nuestra carne. O sea, tenemos tres enemigos, el diablo, que ya con él tenemos bastante, pero encima tenemos el mundo, la presión del mundo, las modas, hacia dónde va todo. Y por último, nosotros mismos, nuestro corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces dice, una vez que somos tentados, nuestra concupiscencia es atraída para llegar allí. Y una vez que es concebido el pecado, ¿verdad? Siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, ¿cómo llega la muerte al corazón del hombre? ¿Cómo llega la muerte a muchas áreas de nuestra vida? A sentirnos sin propósito, deprimidos. Bueno, porque hay situaciones de pecado y de tentación que no logramos responder o que no pasamos, pruebas que no pasamos, sino que reprobamos, y esas pruebas nos van debilitando la fe hasta que nos atrapa el enemigo en una prisión de oscuridad. Pero ¿qué hubiera sucedido si desde el principio, mira, cada uno es tentado, pero mi carne está crucificada, punto? Entonces no hay seducción, no hay consumación, por lo tanto no hay muerte engendrada, sino que hay vida en abundancia, que es lo que Cristo vino a darnos. Porque al final es eso, el diablo viene para hurtar, matar, matar y destruir. No, hurtar, matar y destruir, exacto. Pero el Señor vino para darnos vida en abundancia. Entonces, de esa manera podemos tener una perspectiva clara para buscar en Dios esa fortaleza física, espiritual y emocional para resistir las pruebas y levantarnos. Exacto. Yo siempre utilizo este ejemplo cuando hablo con personas que piensan que tienen mucha aflicción, y es que es difícil ver a Dios en la aflicción, en la prueba, sí, pero si tú tienes la capacidad de hacer como esta fábula de una burra que se les cayó a unos llaneros en los llanos hermosos de Venezuela, cayó en un hueco, en una zanja, y trataron de sacarla y no podían, y era un hueco muy profundo. Entonces dijeron, bueno, nada, se va a morir ahí, ya no la podemos sacar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que sacrificarla. Entonces, bueno,
empezaron a lanzarle tierra, dijeron, vamos a enterrarla viva y ahí se acaba su sufrimiento. Empezaron a palear. Y cada pala de tierra que le caía en el lomo, ella se la sacudía y la pisaba. Cada tierrita que le caía encima se la sacudía y la pisaba. Y poco a poco, en vez de quedarse hundida y morir en esa zanja, cada vez que pisaba, se sacudía y pisaba, subía un poquito hasta que salió. Y así es nuestra vida. Sufrimos pruebas, somos tentados, vienen situaciones, hay gente que quiere hundirnos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros a partir de allí? El que está lleno del Espíritu Santo, pues va a saber Sacudirse sacudirse y seguir. las tentaciones, sacudirse las afrentas y pisar firme, porque Dios lo va a usar para levantarnos. Y lo que el enemigo quiere, con lo que el enemigo quiere destruirnos, seguramente sea con lo que nosotros lo destruyamos a él. Como ocurrió con David, dijo, te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a los animales, dijo Goliat. Ujú. Y él dijo, no, eso es lo que yo voy a hacer contigo. Y con su propia espada Le cortó le la cortó cabeza. la cabeza al gigante. Sí. Exacto, es que para terminar la idea, Dios nos da la ley para hacernos vivir correctamente, para que no haya problemas. El detalle está en que no podemos cumplir la ley. Y usualmente lo que vamos a vivir cuando no podemos cumplirla son las consecuencias de eso. Y hay dos opciones. Las consecuencias van a ir siendo cada vez más seguidas. Usualmente una persona que es alcohólica va a tener problemas por estar borracho y luego va a tener otros problemas que lo van a volver a caer en el alcohol y así sucesivamente se vuelve algo cíclico. Hasta que esa persona se para firme en Cristo y define y dice, yo no soy esto. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y ahí es cuando cambia la perspectiva completamente y no se deja arropar por los problemas, por las pruebas, ni se deja llevar por la tentación. Realmente, el problema de la tentación y la prueba es que vamos a siempre estar lidiando con las consecuencias de ella. Y hasta que no definamos pararnos firmes en Cristo, nos va a seguir llevando como una ola. Cuando yo voy, me paro firme y confío en el Señor, ahí es donde el diablo va a temblar, realmente. Bueno, Dani, ¿oras? Amén. Sí. Padre, te damos gracias por este estudio, Dios. Eres bueno. Reconocemos que toda dádiva y todo don perfecto descienden de ti, que eres el Padre de las luces. En ti no hay mudanza y sombra de variación. No dependemos del estado de ánimo de un Dios egoísta o de un ser trascendente que solamente nos quiere ver sufrir. Tú nos amas y no solamente nos amaste de palabras, sino que diste tu vida por cada uno de nosotros porque tenemos un valor para ti, Señor, y nuestra identidad está basada en ese valor que tú le das a nuestra vida. Permite que podamos vivir conforme a ello, Señor, no degradando la belleza que tú nos has dado ante el pecado y la seducción. Permite que podamos enfrentar las pruebas y las vicisitudes con la actitud correcta y crecer como hijos tuyos hasta que tú regreses, Señor, y nos hagas ver y sentir que valió la pena cada sacrificio, cada acto de devoción, servirte con pasión, entregarnos a ti, espíritu, alma y cuerpo, valdrá la pena. Queremos esperar tu regreso de esa forma y te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos en este tiempo. Renueva nuestras fuerzas y permítenos poner en práctica todo lo que estamos estudiando aquí a través de esta carta de Santiago. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.